El escenario global que estamos viviendo como humanidad es un momento medio extraño y por eso decidí hacer un viaje de investigación donde iba entendiendo las ciudades, el campo, nuestra relación, por qué estamos ansiosos, estresados, deprimidos, agüitados, por qué el kilo de tortilla está tan caro. Entre esas cosas tuve la oportunidad a finales del año pasado, 2021, tener una plática con el arquitecto Abraham Cota Paredes. Podrá gustarles, podrá no gustarles, pero este es el primer capítulo de una serie de conversaciones que tendré con varios arquitectos para tratar de entender qué es lo que estamos haciendo como arquitectos y como clientes que demandan arquitectura para construir las ciudades que habitamos. Pues como lo hemos visto en otras ocasiones, nosotros construimos a las ciudades y después las ciudades nos construyen a nosotros. Y en este sentido, ¿cómo es que vamos a construir las ciudades del mañana, los edificios que vamos a habitar y cómo lucen estos diferentes futuros? Así que, sin más, acompáñenme a ver la mención honorífica de el más cotizado de Guadalajara. Abraham, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo de estar aquí. No, hombre, un gusto, un placer. Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Pues muy bien, realmente somos hijos de la pandemia. Nos ha ayudado a potenciar mucho trabajo que ya veníamos haciendo de algunos años atrás y pues nos ayudó a enfocarnos, a diversificarnos y a crecer en todo el tema de redes, porque pues, la pandemia nos volcó hacia adentro, hacia el celular, hacia las pantallas, y nos dimos cuenta que una metodología de trabajo a través de plataformas virtuales era la forma en la que íbamos a poder salir adelante. Eso es algo que me llama mucho la atención de tu trabajo, porque veo que subes demasiado contenido. Y era algo que yo platicaba con mis amigos, que entiendo que estás haciendo escuela a propósito, pero también no a propósito. Mi tío hizo su casa viendo tus videos, él es contador. Su casa le quedó increíble. Excelente. Se me hacía algo muy curioso y porque ya de repente escucho que está esta gente que dice como la arquitectura introspectiva y yo digo, es que eso yo ya se lo escuché al arquitecto Abraham muchas veces. Entonces, de alguna manera, si estás haciendo, o estás dejando esta huella. Por ahí en alguna entrevista vi que Beatriz Colomina fue tu maestra. Sí. Te dio una clase de Architecture Polemics. Es correcto, es correcto. Ahí como decirnos un poquito más. Fue una clase, pues toda la maestría estuvo llena de momentos importantes, pero la clase de ella creo que fue el más importante o del top 3 de los importantes. La clase de Architecture Polemics la daba ella y su esposo, Mark Wigley, en donde trataban de hablarnos de cómo distintos arquitectos de distintas épocas utilizaron los medios de comunicación para potenciar su mensaje, ¿saben? Nos hablaron de Le Corbusier, ¿no? Que Le Corbusier, pues cómo empieza él, empieza con una revista, ¿no? Entonces se junta con un amigo pintor, con Piero Senfant, me parece, y juntos hacen esta revistita que, pues, imagínatelo, en nuestra época sería un fanzine de que mucha gente hizo en su momento. Y pues empieza a escribir y hacer artículos, él sin ser arquitecto, sin ser nada, y los empieza a firmar, ¿no? Y se puso este seudónimo de Le Corbusier, y pues de repente, así como tú dices, la gente empezó a escucharlo y así a lo largo de su vida, después de esa revista, empezó a utilizar, nos ponía mucho de ejemplo que Le Corbusier buscaba mucho a las marcas. Entonces nos puso un ejemplo a lo largo de sus primeros años de carrera y bueno, durante no sé cuántos más, buscaba a la marca de coches Citroën. Entonces los buscaba y les pedía que hicieran o sea, no sé, colaboraciones, al punto de llegar a ponerle a una de las casas que hizo en la Weissenhof de Stuttgart con Mies, le puso Villa Citroën para llamar la atención
literal de los fabricantes, o sea, no era que ya fuera patrocinado, sino que quería que lo voltearan a ver. Y nos ponían las diapositivas, porque es que nos decía Beatriz que ella leyó toda la correspondencia que se escribió Le Corbusier con su madre y pues yo creo que muchas personas. Entonces, de esa manera ellos ya llegan a conocer más al personaje, ¿no? Más allá de lo que uno escucha. Y pues nos platicaban que a lo largo de su vida pues iba haciendo eso, ¿no? Nos platicaban la fotografía esta famosa de la Villa Citroën o de las casas gemelas, es en el primer plano la chica de moda, la modelo de moda de la época, recargada en el coche más veloz de Citroën, que imagínate lo que habrá hecho, ¿no? Fue y lo pidió prestado, no sé, a la agencia para tenerlo, o sea, porque no creo que haya sido de él. Y todo este proceso de la mediatización, ¿no? La imagen. Claro. Y así como él pues, nos platicaba que Frank Lloyd Wright tuvo un programa de radio, salía en la tele, o sea, Mies van der Rohe, antes de tener proyectos, viajaba por Estados Unidos compartiendo su modelo del edificio de vidrio, o sea, todo el mundo tratando de difundir su mensaje. Rem Koolhaas, ¿cómo se dio a conocer Rem Koolhaas? Pues cuando va a Nueva York y escribe el libro de Delirious New York, él sin haber construido nada. O sea, todos nos decían, utilizaban el mecanismo, el medio de comunicación de su época, porque el medio de comunicación no va a ser el mismo el que utilizó Le Corbusier, el que utilizó Rem Koolhaas 40 años después. Claro. Entonces, el resumen de esa clase, y siempre lo digo porque nunca lo olvido, es que si tú mezclas el correcto manejo de los medios de comunicación de tu época, los mezclas con una obra potente, un mensaje claro, contundente, pues puedes llegar a volverte masivo, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues estudiábamos esos libros, que veo que los tienes bastante bien dominados. Y en este escenario en el que estamos viviendo, pues yo me preguntaba cuáles eran las plataformas, ¿no? También que nosotros como arquitectos tenemos para mostrar nuestro trabajo, ¿no? Claro, está el croquis y están estas revistas, pero pareciera ser que como esta vieja escuela de arquitectos, como que todavía hay cierta resiliencia a entrar a estos nuevos medios, ¿no? Y me gustaría preguntarte también, ¿cómo le haces para encontrar estos balances de tiempo? Porque, de nuevo, veo que produces una cantidad de contenido, y si no te veo en Instagram, te veo en YouTube y en TikTok. Entonces parece que estás en todos lados y no me dejas dormir. Pues es que tenemos un equipo, ¿sabes? O sea, hay un equipo fuerte detrás. No soy yo no he editado ni un video de YouTube desde que empezó. O sea, todos los videos nos han ayudado, pues empezamos con practicantes, después los practicantes se quedaron, después llegaron otros. Entonces, ahorita nomás en YouTube hay un equipo de 4 personas editando todos los días videos. Entonces, imagínate eso. O sea, ya esos ayudan a esa producción, más todo lo demás que está en arquitectura, que está en coordinación, que está o sea, ya hay mucha gente detrás, pero yo también, pues obviamente dedico mi vida, porque pues, mi tiempo es mi vida, a generar contenido, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahorita en la tarde, no sé si has visto YouTube últimamente, estamos haciendo una serie de un techo para Gaby. Le estamos ayudando con una remodelación a Gaby, que es del equipo también de la oficina, y pues así en la comida, pues de repente saco el celular y grabo una charla que tenemos, y de repente le digo, Gaby, vente para acá, siéntate en el escritorio, y grabo rápidamente y le muestro los avances del proyecto, y pum, ahí ya tienes 3 videos. Entonces, ese contenido que se generó en una tarde, pues se los subimos a la nube, el equipo de YouTube lo agarra, lo desmenuzan, tú editas tú editas lo otro, y así, ¿no? O sea, ahorita si yo te enseñara, ya tenemos un cronograma, ya sabemos que se va a publicar en el siguiente mes en YouTube, tenemos un cronograma de publicaciones en Instagram, en Facebook. O sea, realmente entendemos que las redes... Yo sé que mucha gente todavía, porque ya lo han ido adoptando, todavía es reticente, ¿no? a subirse ya a este barco, pero realmente es porque
es porque no lo entienden, porque ahorita ya los clientes no están en los croquis, los clientes no están, ¿sabes?, leyendo el libro, leyendo la revista. Los clientes están en el celular, viendo YouTube, viendo un video de Facebook, dándole para arriba a TikTok. O sea, ahí están los clientes, pues. Entonces, lamentablemente los arquitectos necesitamos clientes. De acuerdo, no, sí, totalmente. Y en esta idea que tú platicas acerca de la imagen, ¿qué, qué diferencias, o si existen diferencias entre la imagen de Cota Paredes en redes a ese Cota Paredes fuera de cámara, como si lo viéramos como cuadro? Soy igual, ¿Sí? soy igual, sí, sí, sí. La verdad que se me da porque pues, no, tengo como esa facilidad pues de hablar, doy clases desde el 2013, entonces soy bastante transparente, ¿sabes? La gente que me conoce sabe que yo soy como soy en cualquier lugar, ante cualquier persona, soy así, entonces, pues en las redes lo que ves es lo que hay. Sí, digo, si me lo permites, ¿qué haces cuando llega a haber polémica, ¿no? Y cuando eso empieza a permear dentro de tu vida privada. En este research, de repente ahí me encontré con un concurso que hiciste que no salió tan bien, de repente unas fotos que como de tus bitácoras y todo, y vi que igual te empezaron a tirar. Digo, ¿cómo haces para que ese tipo de comentarios no afecten, uno, a ti como persona, y dos, a esos clientes potenciales que tienes a la vuelta de la esquina? Pues mira, lo bueno de los clientes es que no ven ese tipo de páginas o esos lugares, ¿sabes? Los clientes están pues en lo suyo, ¿no? O sea, no ven ese tipo de revistas de espectáculos que pues creo que lo bueno es que no llego a ese nivel como para que les salgan a ellos en el Informador o en el periódico, ¿sabes cómo? Entonces, por el lado de los clientes, pues no, ellos no se enteran, ¿no? Por mi lado personal, ahí sí es una cosa distinta, ¿sabes? Este año tuve que aprender a manejar el enfrentarme, ¿no? A ese tipo de situaciones y fue un proceso, no es fácil, ¿no? Porque el Internet magnifica todo, ¿sabes? O sea, lo vuelve como muchísimo más grande de lo que en realidad es. Y pues es un tema de entenderlo, de comprenderlo, de trabajarlo, porque también si recibes ese tipo de retroalimentación, pues significa que estás haciendo algo no tan bien, ¿sabes cómo? O sea, algo malo debes de haber hecho para que llegue todo eso. Entonces, es un ejercicio que tienes que primero que nada, que no te afecte, porque no te debe de afectar, ¿no? Nadie te está haciendo nada, no te están golpeando, o sea, solamente está flotando ahí, ¿sabes cómo? Pero de todas maneras, me imagino, te entra esta cosquillita de qué será a una semana, un mes, porque algo que veía es que de ese tema solamente salió como un texto de aclaraciones, y es a lo que voy, cómo terminas manejándolo, que sea profesional, pero digo, igual, me gusta mucho esta idea de que somos personas y la etimología de persona es personare, que es por donde suena, ¿no? Por donde sonamos nosotros. Y tú terminas siendo también esta persona en la virtualidad que tiene que responder de una u otra manera. Digo, no sé cómo lo manejaste, por ejemplo, con tu equipo. Pues nada, digo, con el equipo es todo transparente, se habló, se dijo, esta es la situación y pues nada, a darle. O sea, es que son cosas que no puedes controlar, ¿sabes? Lo único que puedes hacer es ser transparente. Por ejemplo, pues en el tema del concurso, pues decidimos detenerlo y dijimos, ¿sabes qué? Se malinterpretó todo, ¿no? O sea, las bases se hicieron muy mal, la gente creyó que queríamos apropiarnos de los proyectos de no sé quién. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Pues todo se hizo mal, cerremos eso de tajo y la gente también tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Nosotros, mi filosofía no es voy a tratarte de explicar y convencerte, no, claro. O sea, para nosotros pues fue un error, no se debió haber planteado así
y nada, ¿no? Se eliminó y hemos pensado en hacer otros, pero al mismo tiempo decimos, creo que no va a ser la manera, ¿no? No, al final no podemos hacer otras cosas. Entonces, pues decidimos ya no hacerlo. Y por el otro lado, las otras cosas pues son temas personales que no necesitan explicación, ¿sabes? Así que pues, se decidió simplemente ignorarlo y así se queda. Ya, pasando a otro tema, dejando como esos medios de lado, veo mucho que hablas de Luis Barragán como esta gran inspiración y también veo que hay cierta influencia de Andrés Casillas en tu obra, ¿no? La Cueva, por ejemplo, estos temas como introspectivos. Y sí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo entiendes el tema introspectivo? Porque en ocasiones yo siento que es algo, pues, como intrínseco de la arquitectura, ¿no? En un sentido primitivo, de nuevo. Pues tan intrínseco y no, porque, digo, hablas de Andrés Casillas y La Cueva, tiene muy poco realmente de Andrés Casillas. Andrés Casillas, más que nada la filosofía, es la filosofía de Barragán, ¿verdad? Es la filosofía del silencio, del mundo interior. Entonces, en La Cueva, realmente lo que tratamos de hacer es una arquitectura de concatenaciones, de secciones, en donde el espacio va fluyendo, es una masa con sustracciones. La arquitectura de Luis Barragán para mí es clave, es uno de mis principales referentes. Yo siempre digo que yo conocí la arquitectura introspectiva cuando me llevaron de la Universidad de Guadalajara a la casa estudio. Es una casa que por fuera no te dice nada, ¿saben? O sea, tiene ventanas, hay ventanas ahí por todos lados, se ven, pero son ventanas que están pensadas solamente como un reflejo del interior, pero lo valioso del interior voltea hacia adentro, ¿saben? Entonces, las ventanas, la principal, la que ve a la biblioteca, no puedes ver tú desde adentro. O sea, es una ventana que solamente sirve para que entre la luz. Entonces, es una relación que se puede pensar obvia, que va a ser introspectiva, como tú le dices, de principio primitivo, pero no es así. Realmente, cuando llega la arquitectura moderna, con la planta libre de Le Corbusier, con la planta libre de Mies, la arquitectura se vuelve transparente, ¿sabes? O sea, la relación entre el interior y el exterior se vuelve completamente libre, o sea, porque nos permiten las grandes superficies vidriadas, los muros cortina. O sea, si tú entras a los pabellones de Mies, es puro vidrio, o sea, no hay un muro. Entonces, es demasiado directa la relación entre el interior y el exterior. Y yo a lo largo de los años, con Barragán, con distintos arquitectos, con los japoneses, con Tadao Ando, después que empecé a aprender de Sisa, después con los Aires Mateus, después con Souto de Moura, vas entendiendo cómo la arquitectura adquiere una masa, ¿no? Y es la que más me interesa a mí, es la arquitectura estereotómica. Entonces, esta arquitectura masa entiende perfectamente la relación entre el interior y el exterior, porque como necesitas que predomine la masa, las sustracciones hacia afuera van a ser muchísimo más estudiadas. Entonces empiezas a jugar con un elemento fundamental de la arquitectura, que es el patio. Entonces, en lugar de abrir ventanas indiscriminadamente hacia afuera, dices, ¿sabes qué? Juguemos con los patios, generemos luz hacia adentro. Una relación es como llevar el exterior al interior de la vivienda, y entonces esa dicotomía entre el afuera y el adentro la vuelves consciente. Y eso que puede ser tan obvio, nunca lo es. O sea, el ser consciente de las cosas es lo más difícil del mundo. Entonces, para mí la introspección no es la negación del exterior, sino la conciencia de la diferencia entre el afuera y el adentro, ¿sabes? O sea, ya cada que abras una ventana, no lo vas a hacer como lo hacía Mies, no lo vas a hacer como lo hacía Le Corbusier, así, con las ventanas horizontales. No. Cada que abras vas a decir, tengo que abrir, necesito abrir, ¿qué quiero ver allá afuera? Entonces, en estos contextos donde trabajamos nosotros, donde son barrios privados, barrios cerrados, en donde las casas
pues tienen vistas hacia otras casas, ¿no? O sea, no es un barrio, con jardines, con parques, son barrios muy agresivos, con casas pegadas a las otras. Entonces, esos mismos barrios pues generan esa misma búsqueda de decir, pues yo no quiero que me estén viendo, ¿no? Yo prefiero traer un pedazo de la afuera y tenerlo adentro. Sí, y digo, también ahorita decías eso, que también me llamaba mucho la atención del tema de este tipo de casas. Y me llamaba mucho la atención, digo, yo soy de la Ciudad de México y es un monstruo la ciudad, hay chile, mole y pozole en todos lados. No he tenido la oportunidad de estar en Guadalajara, pero me llamaba mucho la atención como esta tipología que venías manejando. Entiendo que tienes otro tipo de proyectos, pero ¿cómo es que empezaste a, digamos, a enfocarte en esta línea proyectual? Bueno, ¿te refieres a la de las casas o a lo introspectivo? No, al tema de las casas, que veo que Ok. desde el exterior lo que... Es que no es de que te enfoques en algo. O sea, ¿tú has construido ya alguna obra? Un pabellón ahí de madera, pero así tal cual, ¿no? ¿Y cómo llegó ese proyecto? Fue por una invitación, nos hicieron una invitación para hacer el proyecto en Los Pinos, que era la ex casa del presidente. Fuimos ahí y lo único que nos dijeron fue la estructura no se tiene que anclar al piso. Okay. Y con eso empezamos a armar la casa y lo desarrollamos poco a poco. Fue para el Día de los niños jugaban, pedimos ahí un poquito de inversión porque pues somos jóvenes y por más ímpetu que tengamos no tenemos dinero. Entonces se puso un poco complicado, pero igual fue una experiencia bastante linda. Pues ahí diste 2 puntos importantes. No tenías dinero y te llegó la invitación. Literal, conmigo y con nosotros pasa lo mismo. O sea, nosotros no teníamos dinero, no tenemos tanto dinero y nos llegan los proyectos. No tenemos el dinero para nosotros construirlos y desarrollarlos y hacer viviendas para vender. Entonces, no es que nosotros hayamos buscado estas viviendas en condominios privados, sino que son los clientes que nos llegan. Aquí en Guadalajara, una vez leí un artículo que se llamaba Guadalajara, la ciudad amurallada. Y decía que era amurallada, ¿por qué? Porque más del 30%, imagínate eso, más del 30% de la superficie de la ciudad son cotos, son barrios entre murallas, entre muros. Más del 30%, o sea, es una locura. Entonces, ¿eso qué te dice? Que si de 10 clientes que van a hacer una casa, ¿cuántas casas crees que van a estar dentro de cotos? O sea, la probabilidad de que te quede que te llegue una casa a ti para empezar va a ser baja, ¿no? O sea, ¿cuántos clientes tenemos al año? Entonces, de esos clientes, ¿cuántos clientes van a tener una casa dentro de coto? Pues realmente, con eso te digo todo. No hemos tenido un cliente en Guadalajara que nos pida una casa que esté fuera de coto. Y en este sentido, ¿has tenido proyectos a los que les has dicho que no? O sea, como por... No, jamás hemos dicho que no a un proyecto. O sea, si te llegara, o hay algún proyecto al que dirías, no, esto no le entro. Pues tendría que llegar para saber si está raro o no. Pero no, la verdad es que nosotros, no sé, pues es que de esto vivimos. Entonces, no hay proyecto pequeño, no hay proyecto, ¿sabes? No importante. Entonces, lo que sea, hasta ahora hemos dicho que sí. Y pues eso, ¿no? O sea, ahorita las casas, debido a la inseguridad aquí en Guadalajara, están todas dentro de cotos y los terrenos son pequeños, ¿no? A veces en YouTube, antes más, ahorita ya no tanto, como que ya se acostumbraron, porque preguntaban por qué las casas están pegadas, ¿no? ¿Por qué no hay espacio separación entre las casas? O a veces una vez hubo una polémica porque una de nuestras casas no tiene banqueta. Y de repente alguien subió una foto, ¿no? Y no, es que el arquitecto Cota, ¿cómo se atreve a no dejar banquetas? Y dices tú, pues es que el fraccionador no hizo la banqueta y el terreno te lo venden. Y imagínate que tú pongas una banqueta en tu terreno y los demás, nadie tiene banqueta, entonces, pues, ¿para qué sirve tu banqueta? O sea,
el desarrollo define la medida del terreno, la medida del lote, define si va a haber restricciones, si se separa 1 metro, si se separa 1,5 metros. Por ejemplo, la cueva. La cueva tiene una separación entre un terreno y otro, de un lado nomás, pero por reglamento. No es porque nosotros quisiéramos diseñarla de esa manera. Nos pedían respetar 1,5 metros de lateral. Entonces, eso resume un poco eso. O sea, somos resultado de nuestras circunstancias. Nuestra arquitectura es un reflejo de la situación que nos toca vivir y de las reglas con las que tenemos que jugar. Y en este sentido, y digo, esto es una pregunta que a mí me pone a pensar demasiado. Digo, las siguientes generaciones de arquitectos tenemos que enfrentar el hecho de cambio climático y un sinfín de cosas que tenemos que saber, y luego salimos al campo a seguir haciendo, o más bien, sí, poniendo en práctica cosas que quizá ya no sean tan relevantes. En este sentido, no sé tú cómo haces frente a esos problemas y no dejas que te abrumen. Pues es interesante, digo, yo siempre en las clases, tenemos la Academia de Arquitectura Avanzada, y en las clases a mí me gusta mucho hablar del futuro. O sea, hay una frase que siempre repito en las charlas que decía Frank Lloyd Wright, que el arquitecto es un profeta, ¿no? Es un poeta, porque tiene que diseñar cuando menos pensando 10 años en el futuro. Dice que si no deberían de llamarte arquitecto. Entonces, el tema del cambio climático, el tema de lo que se viene, es fundamental que los arquitectos estemos enterados de las cosas, estemos enterados de la situación, estemos enterados de qué está pasando con las nuevas tecnologías, que estés enterado que ya se vienen los coches eléctricos, que antes del 2030 toda Europa va a ser coches eléctricos, que México también, aunque parezca que no, también ya va a haber un buen porcentaje de coches eléctricos. Entender también que la movilidad se va a volver aérea. Se viene ya un movimiento en aerotaxis que va a ser muy, muy importante, que va a cambiar toda la arquitectura. ¿Por qué? Porque vamos a llegar ya por arriba, no solamente por los coches. Y esto ya empezó, eso ya se está dando en Dubái, ya se está dando en ciudades de Estados Unidos, ya llegan los drones a entregar Amazon en algunas ciudades. Entonces, ya muchas compañías ya están sacando los modelos de taxis, drones, ya los están sacando, dicen, para el siguiente año, algunos en 2-3 años, pero ya es una realidad. Entonces, pues eso ya te empieza a imaginar. De hecho, que en alguno de los proyectos, algunas cosas que queremos hacer, decíamos, hay que hacer un concurso para algo, para una beca, no sé qué, de una ciudad del futuro. ¿Cómo se imaginan la ciudad del futuro ahora sí? Entonces, ahora, si yo te digo que en el futuro la gente se va a mover, ¿verdad?, en drones, o sea, las casas se van a volver como una topografía, ¿verdad? Porque todos esos drones van a estar llegando. Okay. Y les decía, ahora imagínate los postulados de Le Corbusier de las azoteas libres, habitables, van a tomar otro sentido, porque ahora la azotea va a ser el estacionamiento. Entonces, y al mismo tiempo tienes que pensar, ok, las viviendas no son lo más sustentable. Acabo de tener una charla con Graciano Brau de Brau Pani de Estudio Hidalgo, que ellos están muy enfocados en la vivienda colectiva. Entonces, él dice, hay que redensificar, pero tú estás trabajando en casitas. Pues sí, pero es lo que los clientes todavía están tratando de comprar. Pero luego tengo una charla con una persona que me apoya con ventas inmobiliarias, que me dice, Abraham, las inmobiliarias, las grandes desarrolladoras fuertes de Guadalajara, están a punto de sacar productos de venta de casas de 3 millones a 5 millones. ¿Eso qué te dice? Que ya el dinero de los inversionistas ya no va a ser a desarrollar estos fraccionamientos de viviendas unifamiliares, sino van a ser torres. Pero luego también, ¿qué te dicen? Que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar los departamentos de esas torres. Totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Ya no van a poder comprar nada. O sea, ya no les va a alcanzar para comprar vivienda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a rentar. Entonces, tú como arquitecto estás pensando, entonces tengo que desarrollar vivienda que puedas rentar barata, porque la gente ya no va a poder comprar, que tenga azoteas planas para que en algún momento lleguen los Uber Drives Air por arriba. Entonces,
tienes que estar imaginándote todo y al mismo tiempo pensando en el metaverso, porque el arquitecto no solamente se dedica a construir, se dedica a generar contenido. O sea, sí, perdón que te interrumpa, porque se me está haciendo muy interesante lo que dices y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves el futuro? O sea, digo, me lo cuentas con mucha emoción, pero de repente, sí, o sea, para mí, ahorita tengo una idea que me está dando vueltas en la cabeza, que es que no existe utopía sin distopía, ¿no? Que en ocasiones como que debe de existir en algún lugar esa distopía que alimenta a la utopía. Y también me encanta mucho el futuro, me encantan mucho esos temas, pero de repente pues viene mi yo... No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Te voy a decir una cosa. ¿Tú cómo lo ves? Yo soy optimista desde que nací. Y ese optimismo pues, realmente me ha llevado a donde estoy, para lo bien y para lo mal, ¿verdad? Porque soy tan optimista que siento que nada puede salir mal. Y ahí es cuando te tropiezas, ¿verdad? Porque lo ves todo tan positivo y de repente le haces un concurso que sientes que ayuda, pero de repente le ven lo malo y ¡prum! Te tropiezas, pero te levantas otra vez y sigues avanzando y sigues produciendo otra cosa. Ahorita estamos trabajando con otras aplicaciones. Una vez leí una entrevista de Norman Foster que decía, el arquitecto tiene que ser optimista. O sea, es una necesidad. Eso es, o sea, si quieres ser arquitecto y no eres optimista, prepárate para pasarla mal, ¿sabes? O sea, porque obviamente el mundo tiene muchas cosas malas. Eso que hablas tú de la distopía, analízalo así. Imagínate que tú naciste en los 40s o en los 50s y esto que estamos viviendo es el futuro. Entonces, ahora tú analiza ese futuro, dime el lado distópico. El lado distópico del futuro... Del futuro que vives actualmente, porque tú ya no eres tú eres tú, pero naciste en los 40. Entonces, el 2022 es el super futuro. De acuerdo. Pues ahorita, justo el último proyecto que hice fue un concurso, fue el Raquis del Félix Candela, y lo que nosotros hacíamos en ese proyecto era cuestionar la utopía, ¿no? El concurso planteaba agarrarte de un raquís, una ruina, y proyectar a partir de ello la sociedad ideal. Pero después de darle muchísimas vueltas, a la conclusión a la que llegamos es que la utopía nos está haciendo daño, porque al final pareciera ser que lo que tenemos que matar es la utopía, en el sentido en el que, como decía Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? La utopía está en el horizonte. Yo camino 10 pasos, la utopía se mueve 10 pasos. Yo camino 200 metros, la utopía se mueve 200 metros. Yo nunca voy a alcanzar la utopía, pero ¿para qué sirve? Para caminar, ¿no? Y que es muy bonita ese análisis. Sin embargo, lo que nosotros pensábamos era, ¿por qué no entendernos presentes, falibles, imperfectos? Y en lugar de estar haciendo estos escenarios a futuro, entender nuestro presente. En una ocasión yo escuchaba a Fernando Romero y a Alejandro Aravena en un coloquio y les hacían esta misma pregunta: ¿cómo se veía en la arquitectura del futuro? Fernando Romero responde y dice, no, pues vamos a llegar a Marte y hay que pensar en la arquitectura marciana y un montón de cosas. Y Alejandro Aravena contesta, dice, con todo respeto, pero creo que antes de pensar en la arquitectura de Marte, hay que pensar en la arquitectura del miércoles. ¿Cómo vamos a llegar a mañana? ¿Cómo vamos a llegar a la siguiente semana? ¿Cómo vamos a resolver los problemas del agua? ¿Cómo vamos a resolver todos estos problemas si solamente tenemos como este pie en el acelerador de avanzar y avanzar y avanzar? Digo, esos son temas que yo tengo en mi cabeza y que a veces hago las paces y no. Y que en ese sentido, tú como la obra de Abraham Cota Paredes Arquitectos, cómo se enfrenta al presente y a un futuro que en el mejor escenario pensamos cómo es, pero realmente nunca sabemos. No, pero es una sumatoria, ¿verdad? Es una sumatoria de las cosas que pasan. Entonces, de alguna manera, puedes predecirlo. Me gustan las dos visiones, ¿sabes? O sea, me gusta la gente que está pensando en cómo le va a bajar a la taza del baño en Marte, y me gusta la gente que está pensando en cómo va a mejorar el agua de la colonia que no tiene agua, ¿sabes?
las dos visiones son súper importantes, son necesarias. Tiene que haber personas que estén trabajando en traerle el agua a la manzana que no tiene agua y tiene que haber personas trabajando en cómo va a ser el sistema de drenaje en Marte, porque en algún momento se va a necesitar y lo otro se necesita ya, pero tiene que estar habiendo gente que piensa a futuro, ¿sabes? Entonces, tú puedes escoger el camino que tú quieras. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Tratando de hacer un poco de todo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo le veo mucho futuro a todo, a mejorar la vida de las personas con la arquitectura en la escala más pequeñita, que son las remodelaciones, en impermeabilizarle bien el techo al que se le mete el agua cada año, ¿sabes? En ponerle una ventana que le entre luz, en hacer un patio agradable, en mejorar la escalera que tenía. Ahorita que lo estoy viendo en la casa de Gaby, o sea, es una casa que tiene 30 años, que han pasado por ahí 3 generaciones o no sé cuántos, y hay 2 recámaras que no tienen ventanas. Y por esas 2 recámaras que no tienen ventanas, vivieron, ¿sabes? O sea, toda su vida, y lo vieron todo normalísimo. Y es la realidad de esa, y multiplícalo por cuántas viviendas te gustan en Guadalajara y cuántas viviendas te gustan en México, recámaras sin ventanas. Entonces, ahorita que estamos trabajando en este proyecto decimos, a ver, si esto funciona bien, porque es un proyecto que nosotros estamos desarrollando, si esto funciona bien, si se vuelve sustentable, si los videos la gente los ve y eso YouTube nos da a nosotros, nos monetiza y nos permite terminar este proyecto bien y además la gente nos apoya porque ya las empresas, cuando empiezan a hacer cosas así, las empresas se suman y te quieren aportar material y losa, entonces... ¿Te ha pasado que se han acercado a ti? Ya empezó, o sea, con el proyecto de Casa de Gaby, es bien interesante porque cuando tú tocas la puerta, muchas veces te abren. Entonces, claro, ¿sabes? Tocamos una puerta y nos dijeron que sí, y tocamos otra puerta y nos dijeron que sí, entonces me da miedo tocar más, ¿sabes? Entonces, pero lo interesante es que si este ejercicio funciona, no va a ser el último, ¿sabes? No va a ser el último. Entonces, me encantaría decir que la oficina tiene también una variante, que así como hacemos casas para ricos, casas para no tan ricos, casas para nada ricos, ¿sabes? Y sin necesidad de irnos a la escala Aravena, de vamos a hacer 300 casas que se puedan crecer. No. Hay muchas casas ya hechas por todo México, por todo el mundo, que se pueden mejorar. Entonces, los arquitectos soñamos con hacer casas de mármol, y me incluyo, porque era un sueño, ¿no? Hacerle casa al que tiene para pagarlo todo. Pero el que no tiene tanto lo necesita igual o más, pues. Entonces, podemos hacerlo todo. Podemos tener 2 arquitectos trabajando con nosotros, apoyándonos en las casas de más de 300 metros cuadrados. Y podemos tener 2 arquitectos trabajando en las casitas, en las remodelaciones, en Entonces, y podemos tener otros 4 arquitectos haciendo contenido, y podemos tener otros 2 arquitectos, ¿sabes? O sea, se puede, el pulpo se puede diversificar. Y por eso es un poco esta pintura, ¿sabes? O sea, esa pintura que se ve ahí al fondo te habla de cómo, de la mónada, del punto filosófico que es el origen, se puede volver la diada y luego la triada y luego la tétrada y luego la péntada y luego se puede hacer, ¿sabes? Se puede hacer una infinidad, todo desde uno. Entonces, yo creo que la vida es larga o se cree que la vida es larga y podemos equilibrar, porque la clave de la vida, Isaac, es el equilibrio. Si uno nomás se enfoca en el futuro, se pierde del presente. Si te enfocas en el pasado, no sabes a dónde vas. Entonces, hay una frase que me quedó siempre de la maestría, que decía Rafael Moneo, que el arquitecto tiene que ser como un remador de canoa. ¿Cómo remas la canoa? Remas viendo hacia atrás, pero avanzando hacia adelante. ¿Sabes? De acuerdo. Sí, entonces, sí. Por eso, y cuando ves su arquitectura es así, ¿sabes? Es una arquitectura como la de Mies, como la de Le Corbusier, como la de los grandes. O sea, está volteando a los clásicos, está volteando al pasado, pero no me vas a decir que la Villa Savoy no era una nave espacial en su época, ¿sabes? O sea, Le Corbusier era un obsesivo del futuro. Yo creo que
Yo creo que todos, ¿sabes? O sea, tú ves que Le Corbusier hacía ciudades utópicas, Frank Lloyd Wright hacía ciudades utópicas, Zaha, Mies se hizo su primer rascacielos de cristal antes de que se pudiera. Entonces, o sea, la juventud debe ahorita hay una tendencia muy fuerte de pesimismo, de que ya el futuro ya nos lo dejaron bien difícil, ¿sabes? Y yo quisiera decirles a todos, cambien ese chip, porque como decía Einstein, si tú crees que no puedes, no vas a poder. Si tú crees que el futuro va a ser malo, pero si tú crees que el futuro va a ser bueno, va a ser bueno. Entonces, totalmente. Siempre va a haber cosas malas y por eso tenemos que estar trabajando para mejorarlas, pues. Entonces, sí. Una persona no puede hacerlo todo, pero sí, si los arquitectos entendemos que hay muchas formas en cómo ganarnos la vida, rápidamente empiezas a crecer. Y tú estás ya también en este tema de los medios. En TikTok empiezan a salir arquitectos que tú sabes que el TikTok era de miedo, ¿no? El TikTok era solamente bailes y... Claro, sí. Esta etapa de todavía no entender qué es la aplicación, ¿no? Que le ha sucedido a todas. Digo, ya se nos está acabando un poquito el tiempo y para encaminar este final de la conversación, me gusta cota que veo que es bastante optimista. Yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Y lo escuchaba por ahí, que el verdadero optimista es aquel que es pesimista porque entiende que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Hay algunas cosas que ahí en la frase pues como que se tropiezan, pero se me hace bastante interesante. Y en este sentido, si tuvieras a Abraham Cota Paredes, que está empezando la carrera con todos estos sueños, y tienes este momento en el que te echas un café con ese joven, ¿qué le dirías? ¿Y él qué te diría a ti? ¿Qué te imaginas que te diría? Pues, ¿qué me diría él? Yo le diría, la vida se va rapidísimo, échale más ganas, ¿sabes? Échale más ganas, porque llevo 12 años de que egresé, Isaac, y se fueron así. La maestría fue un sueño, pero el problema de las cosas es que son como los sueños. La vida es como un sueño porque mientras la vives crees que es real y no. O sea, el sueño de repente despiertas y no era real. La vida es lo mismo. Tú ahorita estás aquí hablando conmigo y sientes que es tu realidad y al rato te vas y comes y platicas de eso. Pero se va rapidísimo y en cualquier momento tu realidad cambia, ya es completamente distinta. En la maestría pasaba lo mismo, todo el mundo estaba como muy preocupado y había muchos problemas entre todos porque era como si fuera la vida ya, esos 2 añitos, era como si ya era su realidad. Y yo era como, relájense mucho, porque en un año nadie se va a volver a ver y ya no vas a tener que soportar a nadie y esta realidad que ahorita está muy pesada, olvídate, se acabó. O sea, vas a tener otra. Entonces yo le diría a Abraham, relájate, pero como creo que es una frase de Julio César, despacio que llevo prisa. Okay. ¿Sabes? Ok. O sea, sí. Tranquilo pero rápido, porque el tiempo no vuelve. Entonces, aprovecha el tiempo. Y él yo creo que me diría, vamos bien. Muy bien. Sí, yo creo que sí. Creo que no me imagino qué te diría ese joven lleno de sueños, que sí. Ahora me imagino que has pasado procesos también difíciles. También... digo, escuchaba que pasaste por un divorcio hace poco, hace mucho, no lo sé, y ahorita le estás dando tiempo completo a este pues, bebé, entre comillas, que es la arquitectura, que es tu obra. ¿Cómo tú te sientes con esas decisiones que tú has tomado? Porque en ocasiones como arquitectos sacrificamos esto de lo que precisamente hablas, ¿no? La vida, lo que realmente vale, el estar allá afuera, porque la arquitectura es una carrera que es demandante, es muy demandante. ¿Y tú cómo te sientes hasta el día de hoy con esas decisiones que has tomado? Hay una frase que me gusta mucho que dice, si pasa es porque era necesario.
todo lo que ha pasado necesitaba pasar para estar donde estamos. Entonces, el divorcio fue lo más difícil que he vivido en mi vida. No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, pero me hizo madurar, me hizo crecer y me hizo tropezarme, porque muchas decisiones que tomé después fueron por eso, ¿no? Porque de repente te enfrentas a la vida solo y ya no sabes a dónde ir, no sabes qué camino tomar y te equivocas, pero no me arrepiento de nada. Agradezco todo lo que me ha pasado porque me ha llevado a donde estoy y espero ser consciente de mis errores y de mis aciertos, para los errores ya no cometerlos y los aciertos tratar de repetirlos. Claro. Y si tuvieras la oportunidad de que todos los arquitectos y arquitectas del mundo escucharan un mensaje o un consejo tuyo, ¿cuál sería? La vida es un soplo, como lo dijo Niemeyer. Disfruten rápido porque lo bueno y lo malo, todo se va. Así que disfruten, aprovechen el tiempo. De acuerdo. Pues, Abraham, me gustaría quedarme más tiempo. Digo, respeto mucho tu tiempo y agradezco el tiempo No, yo que me estás encantado. dando. Espero que no sea la última ocasión. Te deseo el mejor de los éxitos. De nuevo, creo que estás haciendo un trabajo que nadie está haciendo. Estás haciendo escuela, lo estás haciendo bien, mal. Pues bueno, en el proceso se aprende. Como dirían, no hay camino, se hace camino al andar. Y estás haciendo lo mejor que puedes. Admiro también esa valentía de ir en contra de todos los que te están diciendo que no. Y admiro a esa persona que eres, que aún mantiene esos sueños ahí, que no se aleja de ellos. Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias, Abraham. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, un placer y ya saben, aquí estamos. Un abrazo. Pues ahí lo tienen, ese fue Abraham Cota Paredes. Espero que les haya gustado. Ah, la patita del perro. Espero que les haya gustado y bueno, recuerden, suscríbanse, denle like, comenten, píquenle a todo lo que está ahí abajo y nos vemos en la próxima y no se olviden a vibrar más alto que Álvaro Alto.